No, aún no, hasta que usted le pone, hasta usted le dé comenzar, ya. ¿Ya le di? ¿Ya estamos? Pues ya estamos. Ya le di. Yo todavía no nos veo en mi pantalla. Ok, ya estamos. Es que creo que se tardó un poquito. Ok, Yo todavía no nos veo en mi pantalla. Ok, ya estamos. Es que creo que se tardó un poquito. Ok, Yo todavía no nos veo en mi pantalla. Ok, ya estamos. Es que creo que se tardó un poquito. Ok. Hola, ¿qué tal? Creo que está habiendo aquí un problema. Hola, ¿qué tal? Necesitas audífonos, Monse. O quítale tu sonido, tal vez. Ok, creo que ya estamos, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión, de nuestros seminarios de botánica, nos acompaña la bióloga Alejandra Vasco. Ella obtuvo su licenciatura en la Universidad de Antioquia, en Colombia. Es doctora en biología por la Universidad de la Ciudad de Nueva York y el Jardín Botánico. Desde 2017, ella es investigadora en el Instituto de Investigación Botánica de Texas, en Fort Worth, Estados Unidos. Estudia biología de helechos y se centra en la historia evolutiva, sistemática, taxonomía, morfología, anatomía y desarrollo evolutivo. Actualmente, ella se encuentra investigando la taxonomía y sistemática molecular y morfológica de un género muy interesante de helechos, el género Elaphoglossum, además de que también estudia el desarrollo y evolución de hojas en helechos. Para este seminario, Aleja puede contestar sus preguntas que ustedes pueden hacer en el mismo chat y al final, utilizando un banner, vamos a ir poniendo cada una de ellas para que Alejandra le dé contestación a aquellas que ustedes le hagan. Bueno, adelante Aleja entonces, sin más preámbulos y muchas gracias. Muchas gracias, Monse, por la invitación y muchas gracias a todos los que están conectados por sacar el ratico para oírme hablar de uno de los temas que más me apasionan, que son los helechos y las hojas. Voy a compartir mi pantalla y ya me dirán si se ve bien. ¿Listo? ¿Se está viendo, Monse? Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, de nuevo, muchas gracias a Monse por la invitación, a todos los estudiantes, sobre todo, que están conectados, a todos los colegas y amigos en Latinoamérica. Sé que no estamos pasando por el mejor o el más fácil de los momentos, entonces les agradezco a todos los que se hayan tomado el ratito para conectarse y aprender un poco de helechos, oír algunas de las historias de helechos y de hojas. Como dijo Monse, yo trabajo en el Instituto Botánico de Investigación de Texas, que queda aquí donde pueden ver ese puntito en Fort Worth, y soy parte del grupo de taxonomía y evolución de helechos y licofitas. Aquí tienen mi dirección que pueden copiar por si tuvieran alguna pregunta o si quieren algún contacto, tener algún contacto después de esta presentación. Y aquí también está mi handle de Twitter por si quieren seguirme. Yo generalmente comparto cosas
de helechos, de hojas, de ciencia en América Latina, etcétera. Bueno, para empezar, quería mostrarles esta bella, este collage de fotos de hojas que son realmente lo que nos inspira. Y toda esta diversidad de hojas siempre nos hace preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hay hojas? ¿Por qué cuando pensamos en plantas siempre pensamos en verde? Porque el verde nos tranquiliza ahora, por ejemplo, que estamos muchos en casa. Entonces, esa curiosidad, de esta curiosidad nace todo el estudio que yo he realizado, pero también espero que de esta curiosidad por las cosas de la naturaleza sea lo que también en la mayoría de ustedes les genere placer y les genere también como todas esas preguntas que nos hacemos acerca del ambiente y de lo que nos rodea. Antes de empezar esta charla, quisiera dedicársela muy especialmente a José María Gabriel y Galán, que nos dejó este año, no de COVID, pero tenía un corazón tan grande. Y bueno, a José María, al gran colega teridólogo y a sus estudiantes. Hoy era el cumpleaños de José María y quiero dedicarles a los estudiantes y a José María esta charla. Bueno, un poco para centrarnos dónde vamos a estar hablando hoy. Generalmente hablamos de que hay 3 grupos de plantas terrestres, que son los musgos, las briófitas, las pteridofitas, que son los helechos, las colas de caballos y los licopodios, y tenemos a las plantas con semilla, en donde están las angiospermas o plantas con flores, y las gimnospermas, donde están los pinos, los cipreses. Hoy nos vamos a centrar a hablar sobre todo de las pteridofitas. Las pteridofitas son realmente 2 grupos, y si miramos el árbol filogenético de las plantas terrestres, vemos entonces que estos 2 grupos, licopodios y helechos, son los que se han llamado pteridofitas, pero tienen 2 orígenes diferentes. Y de hecho los helechos son el grupo hermano de las plantas con semilla y están más cercanos o están más emparentados a las plantas con semillas, y los 2 son el grupo hermano, o licopodios son el grupo hermano de estos 2 grupos. Como les comentó Montserrat, yo trabajo con un género que se llama el Aphoglosum, es un género de helechos, y hoy en la charla les voy como a hablar de 2 cosas diferentes. Una, la investigación que hemos hecho sobre hojas simples y divididas en el género del Aphoglosum, y de segundo voy a hablar ya un poco como más generalidades de hojas en helechos y lo que hemos aprendido estudiando la biología molecular de helechos, de hojas en helechos, sobre el origen y la evolución de esta estructura. Entonces, este es el Aphoglosum. Es uno de los géneros con más especies en el mundo, más o menos con 600 especies en todo el mundo. Es el género más diverso en Colombia, más o menos con 165 especies. En México tiene 65 especies. Es un género tropical, no está acá en Estados Unidos. Y el Aphoglosum se distingue de los otros, de los demás géneros de helechos porque tiene, como ustedes ven acá en la foto de la izquierda, hojas simples, o sea, no son divididas, parecen una lengüita, de ahí su nombre, y la otra característica que tiene el Aphoglosum es que la margen es entera, otra vez parece una lengua, y las hojas fértiles son distintas a las hojas estériles, generalmente o están más erguidas, o son más pequeñas, o tienen un peciolo más largo. Entonces, la mayoría de las especies dentro del Aphoglosum tienen esta morfología que es es siempre muy parecida y hace que este género taxonómicamente sea muy difícil, no solamente porque la morfología de todas las especies es muy similar, sino también porque es un género que tiene muchísimas especies. Pero esta es la filogenia del Aphoglosum. Existen estos 8 grupos que sabemos más o menos, y dentro de este grupo que se llama la sección Squamipedia, tenemos unas especies que cuando empezamos este estudio realmente no sabíamos cuántas eran, que tienen hojas divididas. Entonces, imagínense ustedes un género que tiene 600 especies en donde todas las hojas son simples y de pronto dentro de este clado chiquitito encontramos que hay
unas especies con hojas divididas. Aquí ustedes pueden, aquí les muestro un poco de la diversidad de las hojas de esta sección, que es la sección Squamipedia. Generalmente son plantas de no más de 20 centímetros. Y bueno, cuando empezamos este estudio, realmente la gran pregunta era, esas hojas divididas, ¿por qué están ahí? ¿Cómo surgieron? ¿Cuántas veces surgieron en la evolución? Porque es raro que tengamos tantas hojas simples y de pronto ¡prum!, unas hojas divididas dentro de este género. Entonces, básicamente, nosotros nos preguntamos 3 cosas sobre las secciones Squamipedia. La primera pregunta era, ¿cuántas especies tienen hojas divididas? La segunda es, ¿cuántas veces evolucionaron esas hojas divididas en el género? Y la tercera, ¿cuál es la base genética del desarrollo que podría explicar esas diferentes morfologías de las hojas? Entonces, para la primera pregunta de cuántas especies tienen hojas divididas, nosotros lo que hicimos fue una monografía, una revisión taxonómica en donde revisamos más de 3,000 ejemplares de herbario, fuimos a campo, hicimos colectas, miramos las esporas bajo el microscopio, hicimos una monografía tradicional y aquí están los autores de la monografía y lo que encontramos fue que había 18 taxones, 16 especies y una de las especies reconocimos 3 formas y reconocimos 3 especies nuevas dentro de esta sección. Estas especies nuevas eran de hojas simples, las especies de hojas divididas ya estaban descritas, pero encontramos que realmente esas hojas divididas que veíamos las podíamos poner en 4 entidades y entonces decidimos que eran 4 especies. Luego, para responder la segunda pregunta de cuántas veces habían evolucionado las hojas divididas dentro de la sección de Squamipedia, hicimos una filogenia. Y lo que ven acá, yo sé que no pueden ver los nombres, son 2 cuadritos, uno gris o azul y uno naranja. Los cuadritos grises o azules son los que corresponden a los clados donde hay especies de hojas divididas, que aquí podemos ver unas siluetas, unos dibujos de esas 4 especies y como podemos ver, las 4 especies no son monofiléticas, es decir, no están en el mismo clado y por ende no tienen el mismo origen. Entonces, bueno, ya habíamos respondido esa pregunta. Las 4 especies que nosotros reconocimos en la monografía no tenían el mismo origen, es decir, habían surgido 4 veces independientemente en la evolución de Squamipedia. Los cuadritos naranja acá, entonces, son las especies hermanas que les quería mostrar que todas son especies de hojas simples. También todas las especies que vemos aquí que no están en cuadritos naranja son de hojas simples porque recuerden que solamente en esta sección están esas 4 especies de hojas divididas. Entonces, bueno, ya habíamos respondido, listo, evolucionaron 4 veces en la historia evolutiva de la sección de Squamipedia, pero entonces sí nos preguntamos, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué este género, otra vez que tenía solo hojas simples, se pasa en esta sección que realmente evolucionó hace muy poco y pensamos que menos de 11 millones de años? Y listo, ¿cuál es la base genética? ¿Hay alguna característica que nos pueda indicar por qué eso está pasando? Y decidimos entonces estudiar, esto es más complicado, entonces no podíamos estudiar los 3,000 especímenes, teníamos que ir a campo, recolectar el material y cultivarlo en algunos casos y decidimos entonces estudiar estas 3 especies, estas 2 especies, el Aphoglosum yoense, que esta la colectamos en Ecuador, y el Aphoglosum, pero también ocurre en Colombia, el Aphoglosum peltatum forma Stanley, que tiene estas hojas simples un poco diferentes, como en forma de abanico, y el Aphoglosum peltatum forma peltatum, que es una especie que ocurre desde México hasta Brasil y que la teníamos cultivada en los invernaderos, entonces podíamos tener más material para cortar y para hacer los análisis genéticos. Y básicamente, ¿qué hicimos? Hicimos unos análisis que se llaman análisis de hibridación in situ, que son realmente análisis para detectar la expresión de genes. Y realmente lo que detectan estos análisis es donde hay RNA.
Hicimos estos análisis para 2 tipos de genes, los clase 1 NOX y los genes de histona, las histonas H4. Déjenme un momento, les explico. Las histonas H4, las histonas probablemente muchos las conocemos porque hemos estudiado cuando se replica el DNA, son esas proteínas en donde se envuelven el DNA para formar los cromosomas y para que los cromosomas, se condensen, no formar, los cromosomas se condensen y se pueda dar la mitosis. Esta histona se sabe que se empieza a duplicar cuando hay división celular. Entonces, esta histona H4 realmente se ha usado en otros estudios y nosotros lo usamos para detectar dónde se da la división celular. Entonces, obviamente, mirábamos el RNA. Y los genes clase 1 NOX, ya les voy a contar en un ratito qué es lo que hacen. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue tratar de entender si esos patrones que nos daban estos genes nos podían ayudar a entender por qué, cómo es que se daba la división, cómo es que podía haber hojas divididas en este clado que es básicamente de hojas simples. Entonces, para los que no se acuerden sobre el RNA, ¿dónde está? Que hay una diapositiva, esto también es para que hagan un descansito. Recuerden que el RNA se transcribe a partir del DNA, que es el material genético que tenemos todos, y por traducción se traduce a proteínas. Entonces, fíjense, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de encontrar esta molécula, que es una molécula que realmente es de corta vida, porque es la molécula que va a llevar el mensaje desde el núcleo hasta los ribosomas, donde se da entonces las proteínas. Pero si hay un RNA, la hipótesis es que va a haber una proteína y que esa proteína está haciendo algo en el lugar donde se expresa. Entonces, básicamente eso es lo que decíamos con los análisis in situ, tratar de entender dónde se estaba dando esa producción o esa transcripción del RNA. Bueno, ya descansaron. Aquí seguimos. Entonces, los genes clase 1 NOX que miramos, decidimos estudiarlos para estas especies porque estudios anteriores en plantas con flores, en angiospermas, habían mostrado que las diferencias en la expresión de estos genes proporcionaban una explicación genética molecular para entender las diferencias entre hojas simples y hojas divididas en angiospermas. ¿Qué pasa? Fíjense, este es un meristema apical, es decir, este es el ápice del tallo por donde crecen las plantas. Donde ustedes ven morado es donde están donde se demostró que esos genes estaban prendidos y entonces tenían una función. Si se dan cuenta, en las hojas simples, esos genes solo están prendidos en el meristema apical. Esto es en angiospermas. Mientras que en plantas con hojas divididas, esos genes están prendidos o se están transcribiendo no solamente en el meristema apical que vemos aquí, sino también en los primordios foliares. Recuerde que estos son hojas divididas. Ya, entonces, se mantiene la expresión en los primordios foliares y luego cuando tenemos un primordio de la hoja más viejo, se ve expresión donde se van a generar las divisiones, ¿cierto? Esto lo demostraron no solamente con genes, sino con proteínas, varios estudios. Entonces, nosotros decidimos, bueno, vamos a estudiar estos genes clase 1 NOX, a ver si nos dicen algo sobre estas diferencias entre hojas divididas y hojas simples en el afoglosum. ¿Qué encontramos? Esta que ven acá son los in situs de la histona H4 y básicamente lo que nos está mostrando esto son dónde se están dando divisiones celulares. Esto que vemos aquí es el corte longitudinal de una hoja muy chiquitita o muy joven de helecho. Entonces, fíjense que en la parte superior todavía no se ha dado totalmente la vernación, es decir, todavía no está totalmente circinada la hoja, mientras que en las de abajo ya vemos
las hojas como la forma típica de las hojas de los helechos. Pero nosotros lo que encontramos muy interesante es que, si se dan cuenta, cuando el primordio foliar es muy joven, no hay diferencias entre la división celular, son divisiones celulares como en varias partes del primordio foliar. Sin embargo, en la parte inferior vemos que hay, y eso fue lo que encontramos, que hay una diferencia muy grande entre la expresión entre hojas simples y hojas divididas, sobre todo en la parte del margen. Fíjense, es que no sé por qué no puedo mostrar. Bueno, aquí, en el margen de la hoja, fíjense que en las hojas divididas esa expresión está interrumpida. Y no se les olvide esto, porque después vamos a hablar un poquito de qué es lo que puede estar pasando ahí. Pero entonces, al menos en divisiones celulares, vimos que hay diferencias, que se están dando esas diferencias, y que esas diferencias no se dan cuando el primordio foliar se forma, sino un poquito más tarde en el desarrollo. ¿Y qué encontramos con los genes de clase NOX? Una cosa parecida. Encontramos que se expresan muy diferente en ese meristema marginal, en la margen, entre hojas simples y hojas divididas. Pero lo interesante es que se expresan en los dos. Es decir, las hojas simples también tienen expresión, pero las hojas divididas lo que tienen es una expresión también interrumpida. Entonces, parece ser, o nuestra conclusión de este estudio, mirando obviamente hojas en distintos estadios de desarrollo, pero yo no los quiero llenar pues de información. Acá finalmente lo que encontramos es que parece ser que sí, que la variación natural en el Aphoglosum sección squamipedia entre las hojas simples y divididas tiene que ver, ocurre en parte por esa expresión diferencial de clase 1 NOX en el meristema marginal de los primordios foliares, pero no de los primordios foliares muy jóvenes, sino de los primordios foliares en estados más tardíos del desarrollo. Eso parece, ahora como yo se los doy, parece como muy normal. Es decir, sí, así como tenían esa expresión en angiospermas, encontraron una cosa muy parecida en helechos, pero realmente cuando nosotros empezamos a estudiar helechos, nadie había hecho ningún ensayo y no sabíamos si eran los genes clase 1 NOX que iban a tener también esta función en las hojas de helechos. Sabíamos que la tenían en angiospermas, pero no sabíamos que también las tenían en helechos. Entonces, eso fue importante, y eso les voy a decir que viene también un poco con lo que les voy a decir en la segunda parte de esta charla. Pero antes, a ver, ¿quién me puede escribir si ya comieron, hablando tanto de hojas, si alguien ya comió hojas, alguna hoja hoy? Comió. Si no han comido, espero que esta charla los inspire y se vayan ahorita a hacer, no sé, un taco de quelites o una ensalada de lechuga, de espinacas, y que se coman sus hojas y las miren y les agradezcan todo lo que las hojas están haciendo por ustedes, y no solamente lo que están haciendo por ustedes ahora, sino lo que las hojas han hecho por nosotros, porque todo el carbón que tenemos realmente es derivado de partes de hojas y de tallos, sobre todo de helechos. Entonces, agradezcanle a los helechos y agradezcanle a las hojas por haber estado acá y por haberlos también puesto acá en esta conferencia. Bueno, entonces la segunda parte que les voy a hablar sobre las hojas de helechos, y esto tiene que ver con lo que les conté antes, porque realmente cuando empezamos a tratar de entender cuál era esa base genética molecular de la diferencia entre hojas simples y hojas divididas, en el Aphoglosum nos dimos cuenta que es que realmente teníamos que empezar a estudiar las hojas de helechos como tal, su origen, su evolución, saber cuáles eran los genes, porque realmente son todo lo que sabemos sobre la biología molecular y el desarrollo de las hojas es básicamente en plantas con flores y básicamente en unos pocos organismos que son los que más se han estudiado. Entonces, otra vez nuestro árbol filogenético de relaciones entre las plantas vasculares. Recordemos entonces que aquí están, estas son todas las plantas terrestres, y
existen distintas innovaciones que han surgido a lo largo de la historia de vida de las plantas terrestres, que son las que les han permitido a estos distintos linajes pues evolucionar, ocupar distintos nichos, etcétera, etcétera. Pero estas aquí están, pues ustedes pueden ver algunas de estas mapeadas en cuando pensamos o cómo surgieron durante la evolución. Entonces, por ejemplo, las plantas con semillas sí tienen flores, las plantas con flores pues tienen flores y frutos, las semillas están en todas las plantas con semillas, realmente los ancestros de los licopodios, los helechos y las plantas con semillas, que son las plantas vasculares, es decir, que tienen xilema y floema, tejidos conductores, tenían entonces esa vasculatura y tenían hojas y raíces. Hojas, vamos a ver si sí tenían hojas. Lo que sabemos de las primeras plantas vasculares, que son esas plantas que tienen tejidos conductores, xilema y floema, lo sabemos de fósiles. Y estos son, aquí hay una foto de esos primeros fósiles. Y esos primeros fósiles realmente tenían ejes ramificados, con esporangios terminales, es decir, donde se producen los sitios donde se producen las esporas, pero no tenían nada más. O sea, eran ejes desnudos, no tenían hojas y no tenían raíces. Entonces, vamos a ver, o sea, sí, si uno piensa en las licofitas o en los licopodios, en los helechos y en las plantas con semilla, uno piensa en hojas, es decir, las hojas están ahí, pero tal vez las hojas no tienen el mismo origen. Y también sabemos por los fósiles y por las filogenias que hemos datado que cuando estos tres linajes, licopodios, helechos y plantas con semillas, se diversificaron, teníamos el mismo tipo de morfología, es decir, ejes dicotómicamente divididos con esporangios, sin hojas y sin raíces. ¿Esto qué nos dice? Que a pesar de que tenemos estructuras que llamamos hojas en licopodios, helechos y plantas con semilla, esas hojas probablemente no tienen el mismo origen, porque surgieron surgieron en estos tres linajes cuando ya los linajes se habían diversificado, es decir, cuando ya cada rama era una única rama. Esto de que las hojas tengan diferentes orígenes ya se sabe y por eso tenemos dos nombres. Las hojas de los licopodios se llaman micrófilas y las hojas de los helechos y las plantas con semillas se han llamado megáfilas. Pero muy importante también entender que probablemente las megáfilas, sabemos que las megáfilas tienen un origen diferente también, a pesar de que solamente tenemos un nombre para ellas. Vamos a hablar un poquito de las teorías de evolución de las hojas. Otra vez, esas teorías de evolución de las hojas se han hecho básicamente a partir de fósiles. Es decir, los paleobotánicos y paleontólogos han ido a campo, han rescatado fósiles, los han datado y han tratado de mirar cuál es la secuencia. Y con eso, han tratado de mirar plantas según el tiempo y entonces a partir de eso han hecho teorías de cómo surgieron estos tipos de hojas. Para las micrófilas existen tres teorías que vemos aquí. La teoría de la nación, que básicamente lo que propone es que tenemos estos ejes desnudos que eventualmente hay como un tejido que empieza a salir en esos ejes desnudos que posteriormente se vasculariza. Y esa es una característica, y esa es una de las teorías de origen de las micrófilas. La otra teoría es que las micrófilas surgieron a partir de la esterilización de esporangios, porque recordemos que esos ejes desnudos tenían esporangios. Esporangios es donde se producen las esporas. Básicamente esta teoría lo que dice es que por alguna mutación o por alguna razón estos esporangios se fueron esterilizando y así surgieron las hojas. Y la última teoría es la teoría del teloma, que básicamente habla que algunos de esos ejes se redujeron y formaron entonces
las micrófilas. Estas tres teorías otra vez son a partir de fósiles y son las que explican las micrófilas y ha habido grandes debates acerca de si hay una sola teoría que sirve o no, o que es explicada mejor por otras de los fósiles, etc. Para las megáfilas existe una teoría que es también una teoría del teloma, que básicamente habla de cómo estos ejes que existían, ¿cierto?, en las primeras plantas, se fueron modificando y generaron entonces las megáfilas. Una cosa es que hay tres procesos diferentes que aquí nos los vemos, el sobrecrecimiento, la planación y la singénesis, y estos procesos no necesariamente ocurrieron en este orden. No se sabe y hay todavía mucha discusión dentro de los paleobotánicos si cuál proceso existió primero que el otro, pero probablemente, o lo que se ve en el registro fósil, y por lo que hay tanto debate, es que probablemente en linajes diferentes estos procesos ocurrieron en orden diferente o ocurrieron al mismo tiempo. Entonces, esta es la teoría de la evolución de las megáfilas, en donde básicamente se dice que las megáfilas son derivadas de un sistema de ejes, es decir, de un sistema de ramas. Y fíjense la diferencia con las micrófilas. Las micrófilas son derivadas o de un esporangio o de un eje que se reduce o de una enación. Y ahora lo vemos, es decir, las micrófilas, a pesar de que hay unas que son muy grandes, generalmente solamente tienen una vena. O sea, si ustedes conocen las licofitas, pueden ver, generalmente las licofitas tienen solo una vena. Los colchones de pobre, las elaginelas, los isoetes, solo tienen una vena. Mientras que si pensamos en una hoja, no sé, de un mango o de una lechuga, generalmente esas tienen más venas. Entonces eso es lo que también nos muestra que probablemente estas teorías que las megáfilas evolucionaron a partir de un sistema de ramas. Pero entonces, ¿qué es una hoja? O sea, ya he hablado miles de hojas, ya los mandé a comer hojas, pero ¿qué es una hoja? Porque entonces tenemos micrófilas, megáfilas. Bueno, las hojas son realmente estructuras laterales que generalmente son aplanadas y que nacen a partir de un meristema. Ahí entonces tenemos la definición que cubre micrófilas y megáfilas. Otra cosa que tienen las hojas es que tienen una filotaxia, es decir, que tienen un orden que se puede predecir a lo largo de ese eje, que tiene una identidad abaxial-adaxial, es decir, que el haz y el en vez son diferentes y que tienen un crecimiento determinado. Entonces eso los hace diferentes de un tallo, porque el tallo sigue creciendo, produciendo hojas y así es como crece la planta. En cambio, las hojas crecen generalmente hasta cierto punto y ya paran, son estructuras determinadas. Recuerden entonces otra vez que las megáfilas parece ser que son derivadas de sistemas de ramas, pero hay dos diferentes orígenes de megáfilas, en helechos y en plantas con semilla. Entonces, por eso es que las hojas de los helechos y las de las plantas con semilla son diferentes. Les decimos megáfilas, pero son diferentes. Hay una palabra que yo no sé por qué a mí todavía no me encanta, que a las hojas de los helechos les decimos frondas. No es que no me encante, tal vez es porque me gusta también pensar que realmente porque son diferentes, tienen un origen distinto, pero tienen un ancestro común, que es el ancestro común de plantas con semillas y helechos. Pues eso me gusta decirles hojas. Bueno, entonces, ¿cómo se desarrollan las hojas en los helechos? Ya les dije, todas las hojas surgen de un grupo o de varias células a un costado del meristema apical. Ese meristema, eso es típico de todas las hojas. Entonces hay una filotaxia porque generalmente esas hojas surgen en un lugar que sabemos, o sea, que podemos predecir. Entonces por eso tenemos esas formas tan bonitas que vemos, por ejemplo, en algunos agaves, ¿cierto? Donde vemos cómo las hojas son espiraladas, etc. Lo interesante de las hojas de helechos es que tienen una célula apical, es decir, los primordios foliares, que ustedes los pueden ver acá,
acá y en esta bella foto de un corte transversal, corte longitudinal de un Elaphoglossum, ven esta célula apical muy grande. Eso es típico de los helechos. Las angiospermas no tienen esa célula apical. Y además sabemos que las hojas de los helechos crecen por divisiones de esa célula apical inicial y por divisiones de un meristema que está en la margen del helecho, que se llama el meristema marginal. Las hojas de las angiospermas y las hojas de las plantas con semillas también parecen tener un meristema marginal. Ojo, no tienen célula apical, pero ese meristema marginal en las angiospermas no se mantiene activo, parece que no tiene una función hasta muy tarde en el desarrollo, mientras que en helechos parece ser que es el meristema marginal es el que decide cuál es la forma que van a tener las hojas y es por el cual crecen las hojas. El meristema marginal, estos primeros estudios de anatomía nos muestran que ese meristema marginal está activo hasta que ya las venas de las hojas están, o sea, ya se sabe dónde están. Entonces, estas dos son las diferencias más grandes entre las hojas de helechos y las hojas de plantas con semilla. Por esa célula apical que tienen las hojas de los helechos, en parte se comportan un poco como un meristema apical de tallo, porque siguen creciendo. Y la maduración de las hojas de los helechos es acroscópica. ¿Qué quiere decir? Desde la base hasta el ápice. ¿Están preparados? Aquí va, así, desde la base hasta el ápice. Es decir, el ápice contiene las células más jóvenes, muy parecido a como son los tallos. En cambio, en las angiospermas, generalmente la maduración es basiscópica, se da desde el ápice hasta la base. Entonces, realmente la pregunta es, bueno, si las hojas de los helechos son diferentes a las de las plantas con semilla, ¿será que la red genética de desarrollo de hojas en helechos es la misma que en angiospermas o es diferente? ¿Y qué podemos aprender acerca de la evolución de las hojas estudiando esa base molecular de su diversidad? Entonces aquí es donde vienen otra vez los genes que algunos queremos tantos y otros odiamos tanto. Pero fíjense, esta es la red genética de desarrollo de la hoja en angiospermas. Realmente esto es un resumen muy grande, hay muchos otros genes, entonces lo que podemos ver acá son genes, factores RNAs, chicos, hormonas, pero lo que estamos viendo acá es un corte transversal de un meristema apical. Aquí yo les pongo una foto de cómo se vería, es decir, si cortáramos así, realmente eso es lo que estamos viendo. Entonces, aquí vemos los primordios foliares y en el centro vemos el meristema apical y vemos más o menos cuáles son los genes y dónde actúan. Todo esto lo sabemos sobre todo por estudios moleculares del organismo más estudiado por excelencia dentro de plantas, que es esta plantita que se llama Arabidopsis thaliana. Ahorita en el chat me pueden decir de qué familia es, si saben, pero es una angiosperma, ¿cierto? Entonces, esta angiosperma, realmente todos los estudios moleculares se han hecho en ella y ha sido fascinante porque sabemos tanto de esta planta que podemos entonces tener, como yo les digo, esas redes genéticas, pero lo que ya estamos listos para hacer, y no solamente lo estamos haciendo nosotros, sino muchos otros grupos de investigación, es decir, bueno, fuera de Arabidopsis, ¿qué está pasando en otras plantas? En otras plantas con flores, ¿qué está pasando en gimnospermas? Y lo que nos está interesando más a nosotros ahora es, ¿qué está pasando en helechos y en licofitas? Yo decidí no hablar de licofitas, pero después al final les cuento algo de licofitas para los que están aquí que les gustan las licofitas. Entonces, bueno, esta es la red genética de desarrollo de angiospermas y fíjense, les voy a mostrar algunos de los genes que más se han estudiado y que tienen que ver con esos procesos, sobre todo que les describí, que son comunes a todas las hojas. Entonces, aquí están estos, las auxinas y los genes PIN, que sabemos que son los que tienen que ver con filotaxia. Están los genes, estos en angiospermas, otra vez, están los genes HDCIP de clase 3 y los genes canal, que tienen que ver con las identidades
abaxial y adaxial de las hojas, y entonces como por los cuales pues las hojas tienen esas dos identidades, y están los genes NOX y los genes AS1, AS2, que tienen que ver con la determinación de las hojas, es decir, recuerden, el meristema es indeterminado y las hojas son determinadas, entonces en plantas con flores, estos dos genes interactúan y le dicen al meristema, bueno, usted estas células las va a dejar y estas van a ser la hoja y estas van a ser determinadas. Entonces ahí, prum, se apaga NOX y se prende y se expresa AS1 o AS2. Entonces tenemos estas características de las hojas y acá las vemos mapeadas en algunos de los genes principales, o sea, estos factores de transcripción. ¿Qué pasa con los helechos? ¿Qué sabemos y qué sabíamos y qué hemos encontrado? Bueno, entonces al principio cuando nosotros empezamos a hacer, y por eso decidimos nosotros en el Afoglossum, en este grupo de Squamipedia hacer los genes NOX, es que este estudio del 2002 había mostrado que sí había homologías entre las hojas divididas de angiospermas y entre las hojas divididas de helechos. Nadie había estudiado hojas simples de helechos hasta, bueno, al menos molecularmente. Entonces, ¿qué encontró este estudio? Que sí, que se parecen, es decir, que la forma como se expresan en angiospermas en helechos es muy parecida y parece que la función de estos genes está conservada. Esto no se los quise decir cuando les estaba contando lo del Afoglossum porque no había hablado de todas estas cosas de los distintos meristemas que tiene la hoja de helechos, pero lo que nosotros encontramos es que estos genes clase 1 NOX se expresan en todos los meristemas de helechos. Se expresan en el meristema apical, aquí lo vemos en esta primera figura que dice B. Se expresan en el meristema marginal, aquí vemos el primordio foliar. Aquí no hay expresión en la célula apical inicial, pero a veces encontramos y se expresan en el meristema marginal. Entonces, muy interesante, nosotros encontramos expresión en todos los meristemas de helechos y para los que me están oyendo que les interesan las raíces, que hoy, pues yo no trabajo con raíces, pero ahí están, también se expresan en el meristema apical de la raíz. Aquí vemos los helechos producen raíces por ahí en el tallo, muy cerquita al meristema apical del tallo. Aquí están, también se expresan esos genes NOX. Bueno, ¿qué más? Los genes Canadi y HDCIP también nosotros encontramos, esto fue una colaboración con Cecilia Sumajo, que es una estudiante de doctorado del Jardín Botánico de Nueva York. Y entonces encontramos que los genes Canadi y los genes HDCIP, que son los que determinan la identidad adaxial y abaxial de las hojas, también están conservadas al menos los patrones de expresión. Y por último, Brenda, que fue nuestra estudiante de pregrado en la UNAM, cuando ella empezó este trabajo, yo le dije, bueno, solamente faltan los ARPs, los genes AS1, tú simplemente haces una filogenia y ya después vamos a ver si se expresan o no. La idea era que hiciera su licenciatura solamente con la filogenia y bueno, nos llevamos la sorpresa de que realmente esos genes AS1 o ARP no están en helechos y este es un artículo que está ahorita sometido, un manuscrito, perdón, que está en revisión, pero no hay. Entonces, realmente no sabemos si es que esos genes que se habían dicho sí que pues tienen que ver con el desarrollo de hojas en angiospermas, pues, pero no están en helechos, entonces probablemente o son únicos de angiospermas o se perdieron en helechos. Pero en general lo que hemos encontrado sobre los patrones de expresión de genes, y en este caso entonces les hablo de los genes clase 1 NOX, los clase 3 HDCIP y los Canadi, es que estos indican que ese programa de desarrollo de hojas se conserva en helechos y plantas con semillas, a pesar de que las hojas son muy diferentes y esa expresión de NOX en las hojas realmente lo que nos está mostrando, lo que nos está indicando es que las hojas de los helechos en muchos sentidos se comportan como un tallo o como un eje, mucho más que en angiospermas. Y esto entonces ha abierto un montón de preguntas más de, bueno, ¿qué
¿qué está pasando? Es decir, cuándo se determina la hoja de los helechos, cuáles son los genes que entonces están haciendo que se determine, porque realmente sabemos que los genes que hacen que eso pase en angiospermas son los genes ARPs, y esos genes ARPs Brenda encontró que no están en helechos. Bueno, y con esto quiero terminar. Son muchas más tal vez incógnitas de las respuestas que tenemos, y agradecerles a todas mis estudiantes, que son realmente a todos mis estudiantes, que son mi inspiración y mi motor, y a todos estos estudiantes no están conmigo aquí en Texas. Nosotros estábamos viviendo en el futuro y teníamos reuniones por estos medios todas las semanas. Entonces estos estudiantes están realmente en Colombia y en México, y también les agradezco a los asesores de estas estudiantes porque me han permitido coasesorarlas y trabajar con ellas en helechos y en distintas cosas. Y también le agradezco a esos asesores y a los otros colaboradores con los que he trabajado en distintas instituciones en México, en Brasil, en Colombia y acá en Estados Unidos, y a las distintas agencias que nos han financiado algunos de estos proyectos, y obviamente a la institución donde estoy ahora, que es el Instituto Botánico de Investigación de Texas. Aquí tienen las referencias. Este video creo que va a ser filmado, entonces después lo pueden ver, pero si alguno quiere tomar foto, estos son algunos de los artículos que hemos publicado, pero también algunas de las referencias a las que me he referido durante la charla. Y bueno, ahí están por si les interesa saber un poco más, o por si tienen alguna duda o no están de acuerdo con lo que estamos encontrando. Estamos abiertos y con muchas ganas de que más gente empiece a trabajar con esto. Y bueno, aquí los dejo con una foto de algunos de mis colegas acá en el instituto que se animaron a hacer la palabra ferns, que es helechos en inglés, conmigo, y a ellos también les agradezco mucho por todo el apoyo y porque pues siempre están ahí oyéndome todas estas historias que hoy yo tuve la oportunidad de contarles a ustedes acá en YouTube. Bueno, muchas gracias, y ya con eso pues yo creo que podemos abrir las preguntas, Monse. ¿La respondo sin oírte? Yo no te oigo, Monse. Bueno, ¿cuál es la mejor clave? Yo dije, nadie me va a agradecer, y puse mi helecho, aquí mi helecho me está echando porras, porque pues como no puedo oír a nadie, pero después miro el chat. Creo que no estaba funcionando el micrófono. Está bien. Les decía que sí iba a quedar grabado, aparte de agradecerte por tu tiempo para ofrecernos esta interesante plática. La pregunta es esta que te pongo aquí en el banner. Estas son 3 preguntas. Entonces, sí. Muy bien, entonces empezamos. ¿Cuál es la mejor clave taxonómica de pteridofitas para la región biogeográfica neotropical? Esa es una pregunta muy interesante, y la respuesta corta es: no hay una para todas las pteridofitas o para todos los helechos y las licofitas de la región neotropical. Existen claves que funcionan mejor que otras para distintas regiones. Para las personas que trabajan en México están las pteridofitas, el libro de pteridofitas de México de Michael y Smith. Para las personas que trabajan en Centroamérica y también a veces en Suramérica, nos funciona muy bien la flora mesoamericana, que está disponible a través de la página web del Missouri Botanical Garden. Y bueno, no hay una sola clave, al menos que yo conozca, de todas las pteridofitas neotropicales.
¿Por qué no decirle frondas o frondas? No, sí le puedes decir frondas o frondas. Lo que pasa es que cuando uno se envejece empieza a tener manías, y a mí me gusta decirles hojas. Es como si las atletas de los cetáceos tuviéramos que decirles brazos. No, yo creo que puedes decidir, pero es decir, realmente hubo un momento en que simplemente en helechos se decidió como tener nombres muy diferentes para las distintas partes de la planta, y a los botánicos en general nos encanta poner nombres. Y a veces también ese montón de nombres distintos, peciolo, estípite, hace que para los estudiantes sea más difícil entender o pensar en las homologías y más bien en las cosas comunes que tienen que tienen ciertas estructuras, y pensar en esas. Yo hoy les enfaticé mucho las diferencias, pero también pensar en las cosas que se parecen nos ayuda también a entender, es decir, nosotros por qué estamos comparando la red de genética de desarrollo de las plantas con semilla, la estamos comparando con los helechos, exactamente porque sabemos de esas relaciones, pero le pueden decir frondas o frondes o hojas, y mientras yo no soy la que voy a decir qué le vamos a decir, pero otra cosa que les quería decir y no les dije, pues que les prometí a los de licofitas que al final les iba a contar algo de licofitas y lo olvidé realmente mencionar, es que todos estos genes que hemos encontrado que se parecen en hojas de plantas con semilla y en plantas con helechos, casi ninguno es igual en licofitas. Entonces, realmente lo que pasa con licofitas es que realmente esas micrófilas, además de que tienen un origen diferente, y obviamente las licofitas se diversifican, es decir, no comparten el mismo ancestro, o comparten un ancestro común con todas, pero no comparten el ancestro común con plantas con semilla y helechos. Y el hecho de que helechos y plantas con semilla compartan ese ancestro común nos está mostrando que algunas de las redes de desarrollo sí se comparten, mientras que en licofitas casi ningún gen o se expresa de la manera como se expresa en las megáfilas. Es muy interesante. Las licofitas hicieron como otro ensayo de ser planta totalmente diferente a los helechos y a las plantas con semilla. Ok, pues muchas gracias, Aleja, por su respuesta. Esta es la siguiente pregunta de Johan Castillo. El impacto de la contaminación ambiental en las hojas de los helechos es diferente que en las hojas de las angiospermas. Yo no trabajo con temas de contaminación ambiental, entonces sé muy poco. Lo único que sé es que existen algunas especies de helechos que se ha visto que son acumuladoras de metales pesados, y por ahí pueden buscar, Johan, bibliografía o personas que estén trabajando en eso, porque la verdad yo no sé, pero yo esperaría que es diferente, porque las hojas tienen un origen diferente, se comportan diferente y probablemente tengan esas características de un impacto diferente a distintos tipos de contaminantes. Okay. La siguiente pregunta es de Gucú Yáñez. Agustina, hay estudios acerca, hola a todos los teriólogos de Argentina, que bueno, hay estudios acerca de los genes que regulan la presencia del indumento en las hojas, sí hay estudios, y hay estudios obviamente en angiospermas más que en gimnospermas, y realmente ese es un estudio que sería interesantísimo como hacer. Yo siempre he pensado que me encantaría que alguien me invitara a colaborar, porque pues yo ya no tengo tiempo de hacer más cosas, además porque ahora estamos queriendo hacer muchos trabajos con los helechos y la flora de Colombia, pero sí existen entonces estudios de genes que regulan, se sabe en helechos no se sabe nada, pero lo que se sabe en Arabidopsis, que yo no soy experta, son dos cosas. Una, que esos mismos genes son los genes que codifican para el indumento, por ejemplo, en Arabidopsis, también se expresan en la raíz, es decir, en los pelos radicales. Y en helechos sería muy interesante. En licofitas casi no tenemos, hay algunos indumentos, pero no hay, por ejemplo, escamas como tal
pero sí hay pelos radicales. En cambio, en los helechos, para las personas que están oyendo que no trabajan siempre con helechos, nosotros usamos muchísimo el indumento, sobre todo las escamas en los tallos, en los peciolos, en las láminas, para la taxonomía. Entonces, sí, ese es como un nicho de investigación que está abierto y que sería muy bonito explorar y mirar esos genes de indumentos en helechos. Okay. Gracias, Aleja. La siguiente pregunta es de Adriana Ramírez. Adriana, ¿han estudiado la activación y desactivación de genes a través de las diferentes etapas del desarrollo de helechos? Sí, nosotros nos hemos estado enfocando en las hojas. Entonces, las hojas las miramos en distintas etapas de desarrollo. Yo les mostré muy pocas fotos porque, pues, si no, nos íbamos a quedar aquí 3 horas, pero cuando miramos esos desarrollos y la forma como decimos que esos genes se prenden o se apagan o están intermitentes, es porque miramos toda la secuencia de desarrollo, desde que las hojas son muy pequeñitas hasta que las hojas ya están casi que, al menos, por ejemplo, en las hojas divididas, cuando ya empezamos a ver las divisiones. Hay otros grupos de investigación que además están trabajando ya con un helecho que se llama Ceratopteris richardia, en el que ya se pueden hacer knockouts, es decir, se pueden apagar o prender genes y ver qué pasa ya con la morfología total de la planta. Y sí, estos grupos de investigación están empezando, pero ya han mirado y esto se puede hacer. Ok, gracias, Ale. La siguiente pregunta es de Braulio Alejandro. Braulio pregunta que si se han realizado estudios fenológicos en helechos. Sí. La respuesta corta es sí, la respuesta larga es no lo suficiente. Es decir, sí hay estudios fenológicos en helechos, hay estudios de Puerto Rico, de algunos en México, algunos acá en los Estados Unidos, en Europa, que han mirado las plantas a lo largo del tiempo y mirado qué pasa. Y han encontrado unas cosas súper bonitas, pero en los trópicos y en los lugares donde crecen la mayoría de los helechos hay muy pocos estudios fenológicos. Yo otra vez no soy súper experta, sí hay bibliografía, pero pienso que no hay lo suficiente y probablemente hay gente que esté diciendo, ay, pero yo estoy en Chile, yo estoy en Argentina y también hay estudios fenológicos acá. Entonces sí hay, pero hay un nicho muy grande para estudiar que yo pienso que son estudios que no son muy costosos, que si ustedes tienen acceso a las plantas, o sea, si no tienen que viajar, no sé, 3 días, pero si están en una zona donde puedan tener acceso a un bosque o a un invernadero, si ustedes quieren hacerlo en invernadero, son estudios que no son tan complicados y que nos pueden ayudar a entender mucho acerca de cuándo se producen las hojas, cuándo se producen las hojas fértiles, que realmente si hay algún impacto en alguna condición climática o qué va a pasar con el cambio climático con la fenología de los helechos. Ok. Tenemos otra pregunta de Rosa Ramírez. Eso es una cosa muy interesante que nosotros no hemos explorado. A ver, dice, si los cambios en la morfología de las hojas en el Aphoglosson mejoran la competencia o la colonización o tolerancia de un nuevo hábitat. Nosotros básicamente lo que estudiamos era cuáles son las especies y dónde estaban distribuidas. Ahora, habría que preguntarse cómo podemos diseñar un estudio que nos permita ver si estos helechos con hojas divididas tienen una ventaja en competencia, en colonización o en tolerancia, pero también hay que pensar una cosa, estos helechos con hojas divididas pudieron haber surgido no hace 100 años ni 200 años, pudieron haber surgido, parece que surgieron, o que es la diversificación de este grupo pues es reciente cuando hablamos de las eras geológicas, pero pues pudo haber surgido hace más, no sé, de 20.000 años. Entonces, ¿cuáles eran las presiones de selección en ese momento
podría haber sido que esas presiones de selección son muy diferentes a las de ahora. Lo que te puedo decir es que esas 4 especies de la sección Squamipedia que tienen hojas divididas es interesante. Una de ellas tiene esta distribución muy amplia, la que les dije, Peltatum, que parece un cilantrito, ese es uno de los helechos más lindos que hay en este mundo. Está desde México hasta Brasil. Las otras de hojas divididas tienen distribuciones muy restringidas. Habría que pensar cómo podríamos responder esa pregunta, porque la verdad es que pues no sabemos. Ok, bueno. La siguiente pregunta, Aleja, la hace Misael Andrés. A ver, Misael pregunta si la expresión de los genes puede estar condicionada a factores ambientales. La respuesta es sí. Los genes de los que yo hablé hoy, al menos los que les dije que tenían que ver con la bipolaridad de las hojas, con la filotaxia y con la determinación, es decir, genes clase 1 NOX, genes clase 3 HD-CIPS, AS1, todos esos genes son factores de transcripción. Quiere decir que son genes que afectan la transcripción de muchos otros genes, es decir, son como esos jugadores, los principales de toda una cascada. Entonces, a pesar de que sí, claro, puede haber factores ambientales, hormonales, que cambien la expresión de esos genes. Generalmente esos genes de desarrollo, cuando nosotros los estudiamos, tratamos de estudiarlos como en unas condiciones típicas para tratar de que no haya distintos factores ambientales que estén influenciando al menos en este caso, esa expresión. Pero claro, los genes pueden estar condicionados a factores ambientales. Muchísimos genes realmente son los que sensan esas cosas, es decir, cuando hay días más largos, hay días más cortos, a veces las plantas florecen y son porque hay genes que están sensando eso y producen se traducen o producen otras proteínas que van a hacer que los meristemas, por ejemplo, transicionen a floración, y esos son factores ambientales. Ok. Bueno, tenemos 2 preguntas más, Ale, antes de cerrar ya el seminario. La siguiente la hace Emilio Arellano. ¿Las hojas presentan algún mecanismo físico o químico para la herbivoría? Otra vez, hay una respuesta larga y una respuesta corta. La respuesta corta depende. Es decir, depende de qué hojas hablemos, y no es que haya un mecanismo es que hay algunas plantas que tienen algunos compuestos que a los herbívoros o les gusta o no les gusta, entonces eso también depende de en qué especie estemos hablando, de qué grupo estemos hablando. En general, los helechos son más conocidos porque, comparados con las plantas con semilla o las angiospermas, tienen mucha menos herbivoría. Y probablemente es porque tienen un tipo de compuestos fenólicos que no les encantan a la mayoría de los insectos y no tienen alcaloides o otras sustancias, pero hay excepciones a la regla. Ok. Y la última que te hacen, que creo que eso está en la presentación. Alejandro Bonilla, ¿dónde podemos encontrar sus trabajos acá en México? ¿Alguna página online? Yo ya saludé a los argentinos, a los colombianos, a los mexicanos no, pero bueno, a los mexicanos les agradecí desde el principio porque pues Monse y el Centro de Postgraduados fueron los que nos están permitiendo hacer este seminario. Los trabajos, sí, en la presentación pueden ver algunas de las citas. Yo tengo, también ahí está mi correo, están en los buscadores, Google, lo pueden encontrar. Hay algunos artículos
que no están disponibles, otros sí son open access. Si hay algún artículo que les interese que no esté disponible, pueden escribirme y yo se los comparto con todo gusto. En Google Scholar pueden mirar todos los artículos que hemos escrito sobre este tema. Y si quieren leer sobre hojas de helechos, les recomiendo la revisión de helechos, y esa está open access en Frontiers, en Plant Science. Ok, bueno, pues ahora solo queda agradecerte, Aleja. Creo que fue una plática bastante interesante y muy nutrida. Les agradezco a todos los que se conectaron. Ahora tuvimos gente de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Perú. Y esto es pues muy padre, ¿no? Que el trabajo que realizas, incluso el herbario BRIT también estuvo conectado. Eso fue también muy bueno. No nos queda más que agradecerte de verdad, Aleja, que hayas invertido un poco de tu tiempo para hablarnos de tu interesante investigación. Muchas gracias. Gracias, Monse. Gracias a todos los que se conectaron. Yo no puedo ver el chat, pero pues seguramente después, si me atrevo a oír mi bella voz otra vez por el video, miraré esos chats. Les agradezco mucho a todos los estudiantes, y espero de corazón que todos estemos bien y que nos podamos encontrar en algún momento físicamente, pero también agradecerle a Monse y al Centro Posgrados por darnos esta oportunidad, porque tal vez muchos no podríamos haber estado conectados si esto no hubiera ocurrido. Entonces, sí, creo que sí. Sí. Gracias, Monse, y gracias a todos. Gracias, Aleja. La siguiente semana los esperamos ahora para hablar de un interesante grupo, pero ahora de plantas con flores, las Apocynaceae. Aquí los esperamos. Muchas gracias. Adiós. Bye, chao.